Mi nombre es Ariel Bucico, soy parte del equipo de docentes y de instructores del Centro de Simulación Inspire. Específicamente llevo adelante un programa que tiene que ver con entrenamiento en tecnologías de comunicación humana, en este caso enfocado al sector salud. Soy docente de profesión en el área de las artes visuales y me fui desarrollando en los últimos 20 años, sobre todo en programación neurolingüística, herramientas de coaching también, y a partir de esto es que estoy haciendo estos entrenamientos, estos desarrollos que acompañan un poco a las conversaciones de las organizaciones y de los grupos humanos. En los últimos 20 años, en términos de comunicación, ocurrieron condensadamente quizás muchas más cosas que en siglos anteriores, y sobre todo a partir de la pandemia algunas generaciones han tenido que darwinísticamente incorporar el mundo digitalizado, incorporar redes sociales, incorporar aplicaciones para poder seguir en contacto, para hacer teletrabajo, para dar clases. Y en general la comunicación, cuanto más fluida, cuanto más volumen tiene, más posibilidades nos ofrece. La mayoría de las organizaciones, incluso las organizaciones de salud, en este contexto están diseminadas, ¿no? Algunos haciendo teletrabajo, otros haciendo trabajo presencial, y más aún es necesario ganar volumen en las conversaciones, que estemos conectados. Nuestra formación, la de todos, la tuya, la mía, sobre todo en Occidente, ha sido una formación casi exclusivamente en contenidos. Tiene que ver con los contenidos duros, con las fechas, con los nombres. Se aprende por repetición o por intensidad. Hemos aprendido bastante por repetición y muy orientado a los contenidos. De hecho, si hacemos un resumen, en nuestra educación inicial, en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, terciario, en la universidad, podemos contar las materias que tenían que ver con ponerse en el lugar del otro, observación de nuestra comunicación, conversaciones, relaciones interpersonales, cómo pienso. A lo sumo hubo algo de filosofía por ahí, pero más relacionado también al dato, al contenido, estudiar las escuelas filosóficas, los autores. Esta huelga la mayoría de nuestras formaciones, y más aún, creo, a nivel terciario y universitario, de herramientas que tengan que ver con la forma. Tiene que ver con esta interrelación en la cual nos movemos en el campo cotidianamente. Y entonces, en este sentido, y en el ámbito de la salud también, es un ámbito en el que convergen profesionales, en el que convergen empleados administrativos, gente de los números, tesoreros, contadores, abogados. Y lo que los relaciona de alguna manera son sus conversaciones. No es que cada uno de ellos hace su trabajo y además conversa, sino que ellos operan y trabajan a través de sus conversaciones. De un tiempo a esta parte se escucha mucho el término coaching. De hecho, escuchamos personas que dicen está coacheado. El coach acompaña a su coachee o a su cliente a recorrer el camino que hay entre su estado presente y su estado deseado. Lo conecta un poco con esa perspectiva y no da consejos. El coach no dice hacia dónde hay que ir, sino que acompaña. En el mejor de los casos hace algo así como lo que hacía la mayéutica en sus etapas doradas, en el mejor de los casos incentivarte a que encuentres las preguntas que a lo mejor por caso pueden darte las respuestas que necesites. En este sentido se hace importante seguir reflexionando acerca del valor de la comunicación, del valor de la palabra. Desde la programación neurolingüística y desde lo que nosotros entrenamos, tiene como varias posibilidades, ¿no? El lenguaje, hablamos de que hay un lenguaje verbal, es el lenguaje de las palabras, o lenguaje digital, de dígito, número, palabra. Ese lenguaje verbal o contenido es una parte importante del lenguaje y muy desarrollada en Occidente en nuestra formación, esto del contenido. Después hay un lenguaje no verbal, que es el relacionado a los gestos, a las posturas, a las posiciones,
Eso es el lenguaje no verbal. Y también contemplamos en nuestra mirada aguda del hecho comunicativo y de la conversación un tercer lenguaje, que es el lenguaje paraverbal, que es el relacionado a las inflexiones de la voz. Ese registro paraverbal toma mucha importancia. Y en este contexto, en los últimos 15 años, cambió muchísimo la comunicación. Y depende del formato, si es un mensaje de WhatsApp, si estamos por Zoom, si estamos viendo el Zoom sin cámara, pero escribimos por el chat. Depende la comunicación. A veces contamos con el lenguaje verbal, no con el no verbal, es decir, no hay gestos porque no estoy viendo esta comunicación a la otra persona. De ahí que han surgido emoticones y todo intento por empezar a ocupar esos espacios que huelgan. Esto venía siendo sistemático, venía en ascenso, venía construyéndose en nuevos hábitos y desde el 2020 para acá ha sido absolutamente disruptivo, insisto, y por contraste. El tema de salud en este momento está en una contingencia total, constantemente, que no baja ese pico de tensión. Es el momento, además, de usar todo lo que tenemos a nuestro favor para poder decir también, para poder poner en palabras aquello que les pasa. En el ámbito de la medicina, en particular también, tenemos, como en cualquier otro ámbito o campo donde se mueven personas, tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el lugar que ocupa cada uno, con profesionales de distintas áreas que tienen distintas miradas, y como en todo espacio tiene sus claros y sus oscuros, también hay tensiones, ¿no? Como todo campo. A lo que apuntan estas herramientas es a poder flexibilizar y humanizar un poco las formas. La PNL te permite y estudia la estructura subjetiva del comportamiento humano. Si nosotros nos permitimos vernos como parte de un todo y a la vez disociarnos incluso y ver el resultado de mis conversaciones, el resultado de mis relaciones, bueno, probablemente ahí crezca mi campo, crezcan mis posibilidades, crezcan mis recursos. Vivimos en un momento de contingencia y eso todavía intensifica más los juicios. Nos valemos de esta herramienta al máximo, le sacamos provecho y hacemos trabajo en equipo, mientras tanto lo seguimos haciendo de manera virtual, ¿no? Trabajamos con recursos audiovisuales, hacemos pequeñas simulaciones y vamos construyendo un poco esta propuesta que hacemos desde el Centro de Simulación Inspire.